Buenas tardes, mi nombre es Carlos Hernández y le voy a hacer una explicación del fallo de casación en Venezuela, correspondiente a la tercera actividad de la materia de casación penal. El recurso de casación, según Carlos Moreno, no es más que un medio de impugnación dirigida a lograr la anulación de la sentencia de última instancia cuando el juzgador ha incurrido en error de derecho, estando así limitado en su resolución a las cuestiones de derecho, por lo que deberá en consecuencia respetar los hechos establecidos por la recurrida. Así lo ha reiterado en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Rafael Pérez Perdomo, en sentencia A-008 del 12 de marzo del 2002. Cito: en la impugnación del fallo por error de derecho, los hechos establecidos por el sentenciador deben ser respetados, pues es partiendo de ello donde pueda reincidir la incorrecta aplicación del precepto sustantivo que se denuncia en casación. Es por eso que debemos decir que su finalidad es corregir los vicios o errores de derecho en que hubiera podido incurrir la sentencia accionada, con el objeto de asegurar la recta aplicación de la ley y preservar la uniformidad de la jurisprudencia. Es sin duda un recurso de derecho de carácter extraordinario y restringido que solo procede contra la sentencia definitiva última instancia y contra la interlocutoria con fuerza definitiva, dictada en última instancia y que hagan imposible la continuación del juicio, y únicamente contra las decisiones que determine la ley, conforme se indican a continuación. Contra de la sentencia de la Corte de Apelación que resuelve sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral. Cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o a la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada la aplicación de una pena privativa de libertad que su límite máximo exceda de 4 años, o en la sentencia condene a penas superiores a esos límites cuando el Ministerio Público o el acusador particular o el acusador privado haya pedido la aplicación de penas inferiores a la señalada. Contra las decisiones de la Corte de Apelación que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aun cuando sea dictada durante fase intermedia, o en un nuevo juicio verificando con motivo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior. En cuanto al contenido de la sentencia, dispone el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal que si la sentencia es declarada con lugar el recurso fundado en la inobservancia o errónea aplicación de un proceso legal, el Tribunal Supremo de Justicia dictará una decisión propia sobre el caso, en tanto que para ello no sea necesario un nuevo debate sobre los hechos por exigencia de la inmediación, la contradicción ante el tribunal distinto que realizó el juicio. En los demás casos, anulará la sentencia impugnada y ordenará la celebración del juicio oral ante un nuevo tribunal, o repondrá el proceso al Estado en que se incurrió en el vicio de procedimiento que dio lugar al recurso, si se cometió en las etapas anteriores. Si se trata de un error en la especie o cantidad de pena, el Tribunal Supremo de Justicia hará las rectificaciones que procedan. Si la decisión declara sin lugar el recurso, el Tribunal de Justicia devolverá las actuaciones a la Corte de Apelación de origen. Es pertinente acotar que la sentencia que resuelva el recurso de casación de sentencia deberá contener lo siguiente. Primero, el lugar y fecha en que la sentencia se dicta, los nombres de los jueces y magistrados, el tribunal donde procede el recurso, el nombre del ponente.
párrafos separados expresan el contenido de la parte dispositiva de las resoluciones recurridas. Relacionan suscitamente los motivos de casación alegados por la parte. Los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución que se dictan con el racionamiento que según la Sala de Casación Penal lo hace aplicables. Pronunciamiento de la dispositiva, declarando cómo acoge el recurso y los pronunciamientos que ellos se deriven. Si la Sala de Casación Penal declara con lugar el recurso fundado en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal de fondo, dictará una decisión propia sobre el caso, en tanto que para ello no sea necesario un nuevo debate sobre los hechos por exigencia de la inmediación y la contradicción ante el tribunal distinto que realizó el juicio. Efecto de la declaratoria con lugar del recurso de casación. Nuestro Código de Procedimiento Civil, en el segundo parte del artículo 320, establece: si al decidir el recurso de la Corte Suprema de Justicia encontrara una infracción de las descritas en el ordinar 1 del artículo 313, se obtendrá de conocer la otra denuncia de infracción formulada y decretará la nulidad y reposición de la causa al Estado que considere necesario para establecer el orden jurídico infringido. Esta norma debemos concatenarla con el artículo 210 ad cudem, que señala cuando los defectos a que se contrae el artículo 244 ocurrieren en la sentencia de la última instancia de un juicio en que fuera admisible y se anunciare y formalizare recurso de casación, corresponderá decretar la reposición de la causa de Estado, de dictar nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia al decidir el recurso y se seguirá el procedimiento indicado en el artículo 322. De la lectura de estas normas se desprende que el efecto declaratoria con lugar el recurso de casación por defecto de forma es la nulidad de todo lo actuado y la subsiguiente reposición. En cuanto a los efectos declaratorios con lugar del recurso de fondo, tercera parte del artículo 320 del Código del Procedimiento Civil establece: si no hubiere habido las infracciones aludidas en el párrafo anterior, la Corte Suprema de Justicia entrará a conocer de las denuncias formuladas conforme al ordinal 2 del artículo 313, pronunciándose sobre ellas afirmativa o negativamente mediante análisis razonado y estableciendo además cuáles son las normas jurídicas aplicables para resolver controversias. Notamos que dicha norma no establece en una forma clara el efecto de la declaración con lugar de recurso de fondo, pues se limita a establecer que la Corte de pronunciamiento afirmativo o negativamente sobre la denuncia de infracción formulada. Tendremos que concluir que el efecto de la declaración con lugar de recurso de casación por defecto de fondo es anular el fallo o la sentencia recurrida. Y en este sentido vale la pena mencionar el criterio de Calamadrey, quien señala: la anulación de la sentencia denunciada es el efecto típico e indefectible de la sentencia que acoge el recurso. Casación y anulación etimológicamente son las mismas cosas. Igualmente el autor Patrio Humberto Cueca señala: si el recurso es declarado con lugar, se identifican el error de actividad y el error de juicio de un mismo fin. La anulación de sentencia recurrida
la divergencia ocurre en distintos campos de investigación, pero incide en la destrucción del fallo viciado. Podemos inferir que el efecto de la declaración con lugar de recurso de casación por defecto de fondo es exactamente igual al efecto de la declaratoria con lugar de recurso de forma, cuando el error improcedendo se ha cometido en la sentencia de segunda instancia, es decir, la nulidad de la sentencia recurrida. En consecuencia, en ambos casos habrá que restituir la causa del estado de dictarse una nueva sentencia que sustituya la anterior. El efecto de la declaración con lugar del recurso de fondo no es el reenvío, sino la nulidad del fallo recurrido. De tal forma que reenvío o casación con reenvío significa que la Corte no dicta nueva sentencia, sino que envía, remite u ordena en la decisión sobre el recurso de casación que vuelva a fallar el tribunal que dictó la sentencia casada, corrigiendo el vicio por el cual se casó o anuló, es decir, que haga la reconstrucción del fallo, depurando los vicios sancionados. Sobre la doble conformidad, si la sala ordena la apertura de un nuevo proceso sobre un acusado que haya sido absuelto por la sentencia de un tribunal de juicio, y en ese nuevo juicio realizado en primera instancia el acusado es nuevamente absuelto, no podremos intentar ningún otro recurso en contra de la decisión. Esto debido a que ya dos tribunales de juicio están contestes en el que el acusado no es culpable del delito imputado y en virtud también de la celeridad procesal.